recién terminada mi maestría en arqueología clásica, decidí celebrarlo recorriendo Italia a pie. Pasé una semana en Roma visitando los lugares más emblemáticos y finalmente me dirigí al sur, a Sorrento. Pero viajar de mochilera por Italia no fue solo por placer, sino trabajo de campo en toda regla. Bueno, algo así. Antes de empezar, permítanme presentarme. Me llamo Claire Martín, acabo de cumplir 26 años, soy de Eugene, Oregón, y he decidido aprovechar esta oportunidad para realizar una última aventura tranquila visitando algunos yacimientos arqueológicos. El mes pasado estuve colaborando como voluntaria en una excavación a las afueras de Paestum. Lo hice principalmente para obtener créditos extra, sudando la gota gorda, por así decirlo. Mi beca se había agotado a principios de ese semestre, así que pensé en gastar lo que quedaba en Nápoles visitando algunos museos, subsistiendo a base de pizza napolitana antes de emprender una rápida retirada hacia el norte, de vuelta a Roma, donde tomaría un vuelo barato de regreso a Oregón. Hice una parada en Pompeya. Al fin y al cabo, era uno de los lugares más sagrados para los arqueólogos e historiadores clásicos. Pero siempre he tenido una extraña sensación con respecto al lugar. Algo en él me parecía demasiado artificial. Una tragedia congelada, enmarcada e iluminada como un diorama a tamaño natural. Los moldes de yeso, los burdeles, los restaurantes con las dolía de barro aún en los mostradores, parecía algo diseñado para ser contemplado, no comprendido. Aún así, tenía que ir. No iba a perdérmelo del todo. Eso me habría parecido un sacrilegio. Vamos, estudiar la vida doméstica romana y no pisar jamás la vía de la abundancia. Por favor. Pero entrar a la fuerza no formaba parte del plan. ¿Entrar a la fuerza? ¿Preguntas? Bueno, esa es una larga historia que ya contaremos, y no voy a negar que fue una decisión tomada después de demasiados Aperol Spritz y limoncellos en la terraza del hostal. En un albergue conocí a un grupo de otros mochileros, en su mayoría alemanes borrachos, y nos enfrascamos en una competencia de egos sobre pueblos fantasma que habíamos explorado en lugares como Jordania, Rumanía y Turquía. Uno de ellos, un tipo llamado Dietmar, dijo que conocía un lugar donde la valla de Pompeya se había derrumbado durante una tormenta el año pasado. Los lugareños no lo denuncian porque son supersticiosos, dijo. Ya sabes cómo son los italianos. Un crujido en la oscuridad y creen que los muertos resucitan. Así fue como empezó todo, durante una conversación en estado de ebriedad. Era mi última noche en Nápoles antes de tomar el tren de vuelta a Roma. Así que pensé, ¿por qué no? Además, una parte de mí no quería parecer una académica aburrida, así que acepté el reto. También ayudó que ya llevábamos 5 o 6 botellas. Era vino local, creo que agliánico. Estaba bien. No soy un experto en vinos, pero cumplió su función. Estábamos en la azotea del hostal, contemplando una puesta de sol anaranjada sobre la bahía de Nápoles, que también nos brindaba una vista imponente del Vesubio, dormido pero amenazador. Uno de los turistas había instalado unas luces LED en el techo y tenía un altavoz reproduciendo a todo volumen una lista de reproducción con mezclas de DJ de Eurobeat y pop punk de principios de los 2000. En aquella azotea, todos parecían bronceados, desgarbados, jóvenes y sin rumbo, en contraste con un lugar demasiado viejo para preocuparse por nada. La conversación giraba en torno a hazañas pasadas que no podías comprobar, así que no te quedaba más remedio que creerles. Por ejemplo, Dietmar nos contaba cómo había escalado el monte Ararat descalzo durante un viaje de setas. Luego estaba su mejor amigo Andreas, algo más reservado y callado, pero simpático, y Sophie, una chica alta y atractiva de Múnich, que vivía en Londres. Tenía una complexión atlética y su acento alemán sonaba cada vez más británico a medida que hablaba. Noté que había estado intentando establecer contacto visual y sonriéndome mucho, pero nunca se me ha dado bien interpretar las insinuaciones de otras mujeres. ¿Qué eres, una especie de empollón de latín? Preguntó Dietmar cuando les conté por qué estaba en Italia. Bueno, no soy lingüista, soy arqueólogo, dije, quizá a la defensiva. Mi tesis versó sobre la pintura mural romana del tercer estilo, tesis, dijo Andreas, fingiendo tener arcadas. Sophie sonrió. Así que eres, ¿qué, decoradora de interiores romana? Me especializo en arquitectura doméstica, si quieres decirlo con ligereza, ella sabe qué habitación usaban los romanos ricos para vomitar, dijo Sophie con un guiño y en un susurro. ¿Te refieres a un vomitorio? Dije. Sophie alzó su vaso de plástico como si brindara. Sí, eso es. No sé qué habitación usaban para intentar no matar de hambre a sus clientes mientras fingían ser generosos. Todos rieron, y yo me dejé llevar.
Fue un cambio bienvenido que me tomaran las cosas con la suficiente ligereza. No recuerdo cuándo sucedió, solo que fue mucho más tarde esa noche, después de que nos hubiéramos bebido la última botella y la música se detuviera. Fue Dietmar quien trajo las ruinas. Pompeya da miedo de noche, dijo, mientras tiraba la ceniza de su cigarrillo desde el balcón. Todo ese lugar es prácticamente un cementerio, una auténtica necrópolis. Andreas resopló. Bueno, parece que esta conversación se está convirtiendo en una historia de fantasmas. Hablo en serio. Nos colamos el año pasado. Hay un sitio cerca del anfiteatro. Los lugareños no se acercan después del anochecer. ¿Son supersticiosos por qué no? Pregunté. Algo relacionado con la ceniza volcánica. Dietmar se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si no quisiera que nadie más lo oyera. Dicen que si lo inhalas, empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de las personas que murieron en Pompeya. Jesús, dije, esbozando una sonrisa. Te lo juro, dijo. Tengo las fotos. Encontramos una casa en un rincón de Pompeya que ni siquiera aparece en el mapa turístico. Está completamente intacta, como si alguien hubiera estado viviendo allí. Así no funciona la conservación, dije. La ceniza no protege las estructuras de esa manera. ¿Estás seguro de eso, profesor? Me reí y negué con la cabeza. Estoy lo suficientemente seguro como para saber que estás diciendo puras tonterías. Fue entonces cuando Sophie se inclinó hacia adelante. Deberías ir, dijo, en voz baja pero insistente. Eres la arqueóloga. Tú sabrías que es real. Sí, añadió Andreas, con los ojos brillantes por la mezcla de alcohol y picardía. Trae un recuerdo. Un fragmento de fresco. Un hueso del dedo del pie. Dietmar ya rebuscaba algo en su mochila. Un viejo mapa, descolorido y arrugado, con anotaciones hechas con bolígrafo azul. Señaló una abertura cerca de la Porta Nocera. Storm derribó parte de la valla exterior el año pasado. Todavía no la han arreglado y no hay patrullas después de las 11. Solo tendrías que saltar un muro bajo, dijo Sophie. En 5 minutos estarías dentro. Debí haber dicho que no. Pero tampoco dije que sí, en realidad no. Simplemente me bebí el resto del vino de un trago y pregunté, ¿a qué hora? Salí del albergue alrededor de la 1:20 de la madrugada sin aspavientos ni ceremonias. Simplemente me dirigí a la salida armado únicamente con una linterna, una sudadera de la universidad para cubrirme la cara si fuera necesario, una botella de agua y mi mochila con un bolígrafo, una libreta y el móvil. No les dije a los demás que en realidad iba a ir. Eso lo habría hecho demasiado teatral para mi gusto. Dietmar probablemente habría insistido en seguirme para grabarlo todo. Además, no buscaba contenido. Quería ver si la ciudad era diferente cuando nadie me miraba. Sophie se había acostado cerca de la medianoche, o eso fingía. Su litera estaba frente a la mía en la habitación de la residencia, y cuando entré a buscar mi mochila, la sorprendí mirándome desde debajo de la manta. No dijo nada, solo me guiñó un ojo juguetonamente, ya fuera para reconocer que sabía lo que estaba tramando o porque estaba coqueteando de nuevo. Me limité a sonreírle y me giré hacia la puerta lo más silenciosamente posible para no despertar a los demás huéspedes que dormían. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando llegué al lado sureste del parque arqueológico. Era un contraste enorme con el día, cuando este lugar suele estar abarrotado de turistas y autobuses turísticos. Pero ahora las calles estaban completamente desiertas. Incluso los bares estaban silenciosos. Crucé un solar lleno de maleza junto a la vía Nolana, agachándome y escondiéndome tras una vieja hormigonera abandonada hacía años. La valla a la que se refería Dietmar no era gran cosa, solo 2 paneles de aluminio deformados que se inclinaban hacia afuera, separándose de sus postes, como si incluso ellos estuvieran cansados de hacer guardia. En cuanto entré de lado, con cuidado de no enganchar mi sudadera, noté de inmediato lo diferente que era el aire aquí dentro. Por alguna razón, el aire era más fresco dentro del recinto que afuera. ¿Y qué silencio reinaba? Un silencio inquietante. Como la mayoría de los yacimientos arqueológicos, Pompeya de noche distaba mucho de ser romántica. Ni siquiera era bella. A pesar del tesoro histórico y artístico que se ha desenterrado allí y de la inestimable visión de la vida romana que nos ha brindado, es, a falta de una mejor palabra, un esqueleto. Ya no estaban los guías turísticos con sus carteles, y todo lo que facilitaba la visita a los turistas había desaparecido. Los letreros, las cuerdas, los mapas con flechas y rutas numeradas. Sin ellos, el sitio se había convertido de nuevo en un pueblo fantasma.
Uno se acuerda de esto al caminar por las calles abandonadas de Pompeya, con sus villas, casas, tabernas y burdeles en ruinas. Todavía no había encendido la linterna. La luna estaba alta y lo suficientemente brillante como para que pudiera ver todo con claridad mientras me abría paso por las aceras y calles de basalto perfectamente conservadas. El silencio opresivo solo se rompía cuando mis botas raspaban las huellas centenarias que incontables carros romanos habían dejado en la piedra, las mismas huellas sobre las que había escrito en mis trabajos de posgrado. No es difícil verlas como cicatrices que dejaron en un camino personas que alguna vez vivieron, camino al mercado. No ocurrió gran cosa al pasar por la casa del criptopórtico y la panadería de Popidio Prisco, con su gran horno y piedras de molino de roca volcánica. Curiosamente, la pared exterior tenía grabado un gran relieve fálico con la inscripción latina Hic habitat felicitas, aquí habita la felicidad. Poco después, oí el inconfundible sonido de unos pasos que me seguían de cerca. Al principio eran ligeros pero decididos, porque en cuanto me detenía, ellos también. Entonces me di cuenta de que me seguían. Me giré, con la esperanza, a medias, de que fuera seguridad y, a medias, de que no lo fuera. Italia sigue siendo más segura que la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, pero aún así, suceden cosas terribles si uno no tiene cuidado. Me giré con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para mi alivio, no vi a nadie. Pensando que tal vez lo había imaginado, di otro paso para continuar mi camino. Así que si fuiste fue como si me hubieran atacado por la espalda, me hubieran agarrado y gritado "Bu", porque casi me desmayo al oír la voz. Era suave, pero con un toque de diversión, y la reconocí al instante. Efectivamente, allí estaba Sophie, saliendo de detrás de una columnata. Llevaba una chaqueta cortavientos oscura y unas mallas negras, y su cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta. Jesús, Sophie. Me has asustado. Me dedicó una sonrisa pícara, como si quisiera asustarme. Esperé 15 minutos después de que te fueras. Entonces pensé que o te habías acobardado o te habías marchado sin avisar a nadie porque... ¿Habrías venido si te lo hubiera pedido? No importaba si quería ir contigo o no, pero me preocupó un poco que fueras sola, no necesito que me tomes de la mano, dije. Ella arqueó una ceja. No. Eres interesante. Y te tomaría de la mano si quisieras. No supe qué decirle. Pero la miré fijamente un rato. Bueno, no solo la miré, sino que la examiné detenidamente el tiempo suficiente para darme cuenta de que había estado coqueteando conmigo antes en la azotea del hostal. También noté que ya no estaba ebria. Había cierta incomodidad en ella, en la forma en que sus manos se ajustaban las mangas de la chaqueta. Deslizó con audacia su mano entre la mía y sonrió mientras nos adentrábamos en las ruinas. No quisiera que te perdieras, dijo. Estuvimos un rato sin hablar. Quizá fue la inquietud que reinaba en Pompeya por la noche, la incomodidad de la situación, o el hecho de que estábamos entrando sin permiso en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O quizá fue una combinación de todos esos factores. Lo único que resultaba un poco tranquilizador era que era noche de luna llena, así que todavía había mucha luz. Debimos de caminar algo más de 10 minutos cuando llegamos al callejón detrás del jardín de los fugitivos. Esta era, sin duda, la parte más perturbadora y triste de Pompeya. Tras una vitrina de cristal yacían 13 víctimas de la erupción, en posturas contorsionadas. Los moldes de yeso, vertidos siglos después sobre las hendiduras, que dejaron sus cuerpos en descomposición al caer, capturaron los últimos y agonizantes momentos de su muerte. Hombres, mujeres, niños. Probablemente fueron víctimas de los gases venenosos del Vesubio mientras intentaban desesperadamente escapar a un lugar seguro, pero nunca lo lograron. No los miré. Nunca pude, porque aunque solo fueran moldes de yeso y sus cuerpos se hubieran descompuesto hacía mucho tiempo, seguían siendo personas como tú y como yo, que reíamos por las mismas cosas, que llorábamos por las mismas cosas. Sophie se detuvo a mirarlos fijamente. Pensé que se parecerían más a maniquíes, dijo. ¿Alguna vez fueron personas reales?, murmuré, apretándole la mano para animarla a seguir caminando. A medida que avanzábamos, llegamos a una sección que actualmente está siendo excavada, de forma intermitente desde la década de 1960. Había participado en las excavaciones y la restauración de esta zona durante mi primer año de máster, así que sabía qué esperar. La casa de los amantes castos se encuentra en esta parte de la ciudad, al igual que las termas y los restos de un viñedo. Sin embargo, este lugar ahora me resultaba desconocido. Quizá fuera por lo diferente que se veía la ciudad a la luz de la luna, pero algo no me cuadraba.
Para empezar, había una casa que no reconocí. Parecía nueva y fuera de lugar, tal como dijo Dietmar. La fachada parecía demasiado terminada. El pórtico aún conservaba sus vibrantes columnas pintadas, de un rojo pálido y un amarillo mostaza, agrietadas pero aún vívidas. El marco de la puerta también estaba intacto y no estaba acordonado. Además, no había andamios que indicaran que la casa estuviera en restauración. Tal vez se trataba de una recreación de una de las casas. Sophie seguía adelantándose a mí, aún agarrándome de la mano y arrastrándome como a una niña. Claire, ¿reconoces este lugar? No lo sé, nunca lo había visto. Que yo sepa, no aparece en ningún mapa del sitio. La puerta de madera estaba entreabierta y, de alguna manera, Sophie y yo sabíamos exactamente lo que la otra pensaba mientras mirábamos la puerta entreabierta, que nos ofrecía una vaga visión del interior de la casa. Sentíamos el calor que emanaba del interior. Sin que el otro nos lo pidiera mucho, entramos. Me sorprendió de inmediato la perfección del atrio. Claro, Pompeya, junto con Herculano, son las ciudades romanas mejor conservadas de la península italiana, pero independientemente de su estado de conservación, su naturaleza abandonada delata el hecho de que siguen siendo ruinas excavadas, enterradas bajo 2000 años de ceniza volcánica y siglos de capas de suciedad acumuladas. Ese no fue el caso de esta casa, y he visitado suficientes yacimientos romanos como para saber que las casas romanas simplemente no sobrevivían así. No fuera de la Villa de los Misterios o la Casa del Fauno, e incluso esas tenían techos derrumbados y habitaciones destrozadas. Esta, en cambio, parecía tener un compluvio en pleno funcionamiento. Un rayo de luz de luna se filtraba a través del techo cuadrado abierto, reflejándose en el impluvio que había debajo. Sophie y yo nos quedamos allí en silencio, contemplando con asombro los frescos. Los colores eran tan vibrantes, como si los hubieran mantenido regularmente, no restaurado. Los frescos pertenecían al tercer estilo, quizá a principios del cuarto. Representaban fondos blancos con delicados y minuciosos paneles arquitectónicos rojos y negros, técnica en la que los artistas romanos sobresalieron para lograr el efecto de ilusión tridimensional, una habilidad artística que no se volvería a ver en el arte europeo hasta el Renacimiento. En el centro había diminutas figuras mitológicas desnudas, una mujer con una lira y un cupido que intentaba alcanzar una paloma. Parecían tan recién pintadas que reflejaban la luz de la luna. Esto no ocurre con los frescos romanos restaurados. Eran demasiado recientes como para haber sido simplemente sometidos a algún trabajo de restauración. Susurré, más para mí misma que para Sophie. Este lugar es tan perfecto que casi no debería estar aquí. ¿Estás segura de que no forma parte de la restauración? Al adentrarme más, observé los suelos de mosaico adornados con esvásticas geométricas negras, dispuestas en patrones sinuosos que realmente deberían haberse desvanecido con 2000 años de ceniza, suciedad y saqueadores de la época del Renacimiento. Aquí no hay ninguna restauración, dije. Nada en este barrio está abierto al público. Entonces, ¿qué estamos viendo? No sé. Ni siquiera me di cuenta de que estaba caminando lentamente en círculos hasta que noté que el tablinum estaba abierto, lo que conducía a un jardín peristilo. Estaba a punto de caminar hacia allí cuando Sophie, aún sujetándome de la mano, me detuvo. «Claire, ¿hueles eso?», preguntó. Probablemente no me habría dado cuenta si ella no me lo hubiera señalado. El inconfundible aroma a lavanda, romero y un tenue y amargo toque de resina e incienso parecían combinarse para enmascarar un olor mucho más desagradable, el de la basura y las aguas residuales. Tienes razón, este lugar no debería oler a nada. A continuación, entramos en un patio rectangular cubierto de hierbas, flanqueado por columnas pintadas. En un rincón vi una higuera, con sus ramas caídas cargadas de higos de un rojo carmesí intenso, listos para ser recogidos. «Claire», susurró Sophie. «Mira». Señaló con un gesto un par de sandalias de cuero junto al sendero del jardín y una ánfora de cerámica justo al lado. Al examinar el contenido de la ánfora, me sorprendió ver que contenía vino. De hecho, desde donde estábamos, el intenso aroma a fermentación era evidente. Estuve a punto de probarlo hasta que oímos el inconfundible eco de unos pasos que venían del interior de la casa. Sophie se giró hacia mí. «Parece que hay alguien más aquí dentro». Todavía intentaba comprender este lugar, con todo tipo de explicaciones dando vueltas en mi cabeza. ¿Acaso nos habíamos topado con un plató de cine? Eso es posible. O tal vez se trataba de una pieza de exhibición reconstruida que aún no se ha abierto al público. Eso también es probable. Pero si es así, ¿dónde está el equipo de filmación si esto fuera un plató de cine?
Y además, ninguna de esas explicaciones justificaba el olor. Avanzamos apresuradamente por un estrecho pasillo que nos condujo a la habitación. Era un dormitorio completamente amueblado con una cama baja y estrecha, un arcón de madera y una lámpara de aceite encendida sobre una mesilla colocada en el rincón más alejado. Las paredes estaban bellamente pintadas con escenas que representaban a Marte y Venus. Como todo en esta casa, esta habitación no parecía una restauración. No. Se notaba que alguien la habitaba. La cama sin hacer y la huella de la almohada lo delataban. Era evidente que alguien dormía allí, o al menos daba la impresión de que alguien dormía allí. Esto no es posible, dije en voz alta. Esto simplemente no. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Sofía a mi lado. Su voz era quebradiza y suave. Esto es lo que querías. No respondí. Ella siguió hablando. Esta casa, en el fondo sabes que no es una ruina. Al menos no todavía. Noté algo extraño en los ojos de Sofía. Ya no estaba el miedo que había visto antes. En cambio, vi una mirada de reconocimiento. ¿Por qué viniste realmente a Italia, Claire? Ya te lo dije. Trabajo de campo. La excavación, no, dijo en voz baja. Antes de eso. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. De repente, no pude recordarlo. Mis razones, los correos electrónicos, los preparativos del viaje, todo me vino a la mente de forma confusa. Recordaba el viaje en tren, los albergues, las clases de hacía 2 años, pero el porqué me resultaba vago. Era como si hubiera retrocedido a una versión de mi vida que ya había terminado, y olvidado. De repente me giré hacia los pasos, que se acercaban. Con cautela, asomé la cabeza hacia el pasillo y vi una sombra moverse al fondo. Retrocedí del pasillo, no precisamente porque temiera a alguien más en la casa. Lo que me incomodaba era el reconocimiento gradual de recuerdos que parecían regresar a mí, recuerdos que no deberían existir, pero que, sin embargo, volvían. Fue como si se hubiera abierto una puerta psíquica, y cuando Sofía y yo la cruzamos, se cerró de golpe, y parecía que no había salida. Creo que ya he estado aquí antes, dije en voz baja. Sofía ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Esta casa. Algo en su diseño, la forma en que se abre el atrio, como el tablinum conduce al jardín, coincide con una villa que estudié en la universidad, a partir de esquemas parciales y fuentes secundarias. La casa de Livia, tal vez. O no, un momento, me giré lentamente. No. No es Livia. Esto es más pequeño. Más suburbano. Quizá la casa del cirujano. O esa domus sin excavar cerca de las termas está bien. Mi voz se apagó porque, de alguna manera, no pude terminar lo que iba a decir. La familiaridad de este lugar no provenía de los libros que había leído ni de las fuentes que había citado durante mi investigación. Se trataba de un recuerdo distinto, más parecido a rememorar la casa de mi infancia que no había visitado en años. Nostalgia. Esa era la palabra. Sofía soltó mi mano y caminó hacia el impluvio, donde se agachó para meter la mano en el agua. Cuando levantó la vista, sonreía. Hace calor, dijo. ¿Te apetece darte un chapuzón conmigo? No lo toques, dije frunciendo el ceño. Se puso de pie, secándose la mano en la chaqueta. ¿Por qué no? Porque no debería estar aquí. Nada de esto debería estar aquí, y sin embargo, aquí estamos, respondió Sofía. Al regresar al atrio y contemplar de nuevo los frescos, me percaté de una figura que no había visto antes. Estaba en el panel del extremo izquierdo, una mujer sentada en un taburete bajo, con la cabeza gacha y una mano alzada como si se protegiera los ojos del sol. Sus rasgos eran indistintos, erosionados por el tiempo, o tal vez simplemente inacabados. Pero había algo inquietantemente familiar en ella. Comencé a recordar un sueño recurrente que solía tener durante mi 3er año de posgrado. Estos sueños siempre transcurrían en una casa romana. Recordaba no poder moverme en ellos, salvo para observar impotente cómo la luz del sol se reflejaba en un difuso mosaico del suelo. Una mujer siempre se sentaba frente a mí. Parecía estar llorando, o tal vez rezando. Nunca se lo conté a nadie porque nunca podía verle la cara. Creía haber dejado atrás esos sueños, pero los recuerdos volvieron al contemplar el fresco frente a mí. De repente, sentí que había regresado a esa parálisis onírica, en la que no podía mover la pierna por mucho que lo deseara. Lo único que me sacó de mi ensimismamiento fue la voz de Sofía llamándome por mi nombre, Claire. Me giré y la vi de pie justo al lado de la puerta, la misma por la que habíamos entrado, solo que esta vez no estaba abierta. Sobre ella colgaba una pesada cortina que antes no estaba allí.
Era de un rojo intenso y estaba bellamente bordada con hojas de laurel. Esto no estaba aquí antes, murmuré, señalando la cortina. No, dijo Sophie. No fue así. No pareció sorprendida mientras se acercaba. Sophie, espera. Hizo una pausa y miró hacia atrás. ¿Recuerdas la fecha, Claire? ¿Qué? La fecha. La fecha de hoy es julio, dije. ¿El 15? No, dijo ella. No lo es. Atravesó la cortina antes de que pudiera detenerla y desapareció a través de ella. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, la seguí hasta una pequeña habitación encalada con una ventana demasiado alta para alcanzarla. Pero no había ni rastro de Sophie. En el centro de la habitación había una mesa con 3 tazas de cerámica. Instintivamente, me acerqué y tomé una de las tazas, que aún estaba tibia al tacto. Una tablilla de cera y un estilete estaban dispuestos frente a mí, y una lámpara de aceite encendida estaba justo al lado. 3 palabras en latín estaban grabadas en la pared del fondo, frente a mí. Clara. Ready. Tomum. Claire. Vuelve a casa. Me quedé allí mirando fijamente las inscripciones en latín. Clara. Ready. Tomum. Nadie me había llamado nunca Clara. Al menos, no recordaba que nadie me hubiera llamado así. Sin embargo, a Claire le sonaba demasiado parecido. No sabía qué me asombraba más, la coincidencia o el perfecto estado de conservación de la habitación. Extendí la mano para recorrer con dedos temblorosos el borde de la talla. El yeso se sentía seco, pero las letras estaban nítidas, como si acabaran de ser raspadas en la superficie. Vuelve a casa. Apenas podía distinguir un murmullo apagado de una animada conversación a través del grueso muro, y el tintineo de platos y utensilios de bronce sobre platos de terracota. No lograba entender lo que decían. Sus voces estaban demasiado apagadas, como si estuviera escuchando a escondidas una conversación al otro lado de una pared. Pero pude oír la inconfundible risa de una mujer y el leve rasgueo de un instrumento de cuerda. En un susurro, llamé, Sophie. Pero nadie respondió. Me volví hacia la puerta donde estaba la cortina, pero ya no estaba. Donde debería haber estado, solo encontré una pared con frescos. Presioné con la palma de la mano, empujando, pensando que podría haber algún tipo de puerta secreta que se abriría fácilmente si se añadiera un poco de peso, como en las películas. Pero no se movió. Lo intenté de nuevo, esta vez con ambas palmas, y de nuevo la pared estaba sólida e inmóvil. Luché contra los ataques de pánico que sentía que se avecinaban, sabiendo que si no me calmaba, rápidamente, gritaría. Mis ojos recorrieron las esquinas con desesperación, buscando alguna bisagra, un pestillo, cualquier cosa, incluso una grieta en la pared que pudiera abrirla. No había nada. Era como si nunca hubiera existido allí una puerta. Tenía las piernas tan entumecidas que me encontré sentada a la mesa mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No sé por qué. Quizás solo sentí la necesidad de hacer algo, pero tomé la pastilla de cera que estaba junto a las tazas de cerámica y la volteé. Había inscripciones adicionales en latín grabadas en la superficie. Semelia Maviesti. Noi nos iterum morari. Ya te fuiste una vez. No nos hagas esperar de nuevo. Esta vez el pánico me invadió con fuerza y sentí que mis manos comenzaban a temblar incontrolablemente y mi respiración se volvió rápida y agitada al empezar a sentir falta de aire. Me levanté de la silla tan rápido que la llama de la lámpara de aceite parpadeó con mi movimiento brusco. Me invadieron tantas emociones distintas a la vez que empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba sufriendo un episodio psicótico? ¿Tenía alucinaciones? ¿Sería por el vino malo que había bebido esa misma noche, o por una de esas parálisis oníricas que solía tener? Por más que lo intenté, ninguna de esas explicaciones resistió la nitidez de los detalles. El olor a incienso que aún ardía, el tenue aroma a aceite de oliva impregnado en mi ropa. Cuando volví a mirar la pared donde habían estado grabadas las palabras en latín, ya no estaban. Mi pánico dio paso a la diversión al comprobar que el fresco también había cambiado. En esta ocasión, la sala estaba adornada con un nuevo fresco que representaba una escena de jardín con cipreses, sátiros y una fuente de mármol. Y en el centro, apenas visible bajo el azul transparente del agua pintada, un rostro. El rostro de una mujer, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era mi rostro. Uno nunca piensa realmente en cómo reaccionaría en situaciones así porque nunca se imagina en una situación parecida, hasta que sucede. Pero si alguien me lo hubiera preguntado, probablemente le habría dicho que gritaría, arañaría las paredes hasta arrancarme las uñas o incluso me desmayaría.
Por suerte, no hice nada de eso. Simplemente me volví a sentar. Fuera lo que fuese aquel lugar, me di cuenta de que intentaba recordarme algo. No me mostraba esas cosas como visitante, ni como académica, ni como arqueóloga, ni siquiera como Claire, sino como Clara. Quizás me recordaba a una vida vivida aquí hace 2000 años. En ese momento, no recuerdo haberme puesto de pie. Lo único que recuerdo es que en un instante estaba sentada a la mesa y al siguiente me encontré descalza en el peristilo. El aire era húmedo y sentí el sudor correr por mi espalda y bajo mis brazos. Podía percibir el inconfundible aroma de las hierbas plantadas en el jardín, ajenjo, ruda, lavanda, que bordeaban los senderos de mosaico. En cuestión de minutos, vi crecer la higuera y sus frutos, densos y abundantes, brotar de las ramas. Era como ver un vídeo a cámara rápida, solo que sucedía ante mis ojos. Y entonces la vi, a Sofía. Estaba de pie en el centro del jardín de hierbas. No llevaba la ropa que vestía cuando me siguió hasta aquí. Ahora llevaba puesta una estola, una túnica sin mangas hecha de lo que parecía lino pálido y plisado. Su peinado también había cambiado. Ahora llevaba el pelo rubio partido por la mitad, un mechón le caía sobre la frente formando un suave moño, y la sección delantera se había peinado hacia adelante y retorcido para crear un nudo abultado. Era un peinado típico de una mujer romana de finales de la República y la época imperial. Llevaba las manos cruzadas delante de ella, como si fuera la dueña de la casa, esperando a recibir a una visita en un triclinio. «Sophie», la llamé. Ella se giró, y cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que su mirada era muy tranquila, tal vez demasiado tranquila dada la situación. «Estás empezando a recordar», dijo. Estuve a punto de abrir la boca para negarlo, pero de alguna manera no pude. En el fondo sabía que era verdad. A pesar de no haber estado nunca en esta parte de Pompeya, de alguna manera me venían a la mente recuerdos de una vida vivida aquí. Incluso recordaba la voz de mi padre llamándome desde el otro lado del atrio. De repente, me di cuenta de que estaba viendo a través de los ojos de un niño, mirando hacia arriba a la imponente figura de un hombre con una lorica segmentada, la capa de soldado cuidadosamente sujeta al hombro y un casco imperial galo con cresta bajo un brazo. La reconocí inmediatamente como perteneciente a un oficial, un tribuno Angusti Clavius o oficial de carrera de rango ecuestre. A los ojos de un niño, parecía increíblemente alto. Por alguna razón, luchaba contra las ganas de llorar, no porque le tuviera miedo, sino porque no quería que se fuera. Recordé aferrarme a la estola de otra persona adulta que me superaba en altura, la de mi madre, o la de Clara. El soldado se inclinó para levantarme y me besó la frente, y recuerdo claramente que dijo: «Vale, Filia, adiós, hija». El recuerdo era tan vívido que incluso podía recordar sus palabras a la mujer. Le habían ordenado ocupar un puesto en Britania, en un fuerte llamado Vindolanda, donde supervisaría una corte de soldados de la Legión Noveno Hispana en el extremo norte del imperio, y que pronto nos mandaría a buscar. Incluso desde la perspectiva de un niño, de algún modo comprendí lo lejos que estaba. Pero entonces la idea me golpeó como un balde de agua fría. Nada de esto tiene sentido porque, obviamente, mi padre nunca fue un oficial romano. Nunca marchó a Britania. Esto no se parecía en nada a mi recuerdo, ¿o sí? Mientras lo veía marcharse, la impotencia que sentí aquel día volvió a invadirme poco después, cuando sentí temblar el suelo bajo mis pies y oí los gritos de la gente corriendo por las calles, mientras el cielo se oscurecía por la ceniza del volcán. Aquí morí. ¿Qué habrá sentido el padre de Clara al regresar a una ciudad y una familia ahora sepultadas bajo toneladas de ceniza? Y una parte de mí nunca se había ido. «Sabes que podrías quedarte», dijo Sophie. «Te fuiste una vez, pero has vuelto a casa». Y por un momento, quise quedarme con ella y fundirme con esta ciudad eterna donde los recuerdos quedan grabados para siempre, marcados a fuego en una ciudad congelada en el tiempo en el momento de su muerte. Me habría quedado hasta oír mi nombre. Esta vez las voces no pronunciaban el nombre de Clara. Esta vez oí mi nombre, Claire. Las voces eran lejanas y apagadas, pero enseguida oí mi nombre. Me giré hacia el sonido de las voces y, por primera vez, me liberé del yugo de este lugar. Me giré para correr hacia la gente que gritaba mi nombre, incluso cuando la pintura se desvanecía, las columnas se derrumbaban hacia atrás y los suelos de baldosas cedían bajo mis pies mientras corría. Los corredores ya no seguían el diseño romano, había desaparecido la ciudad recién habitada, el aroma de comidas exóticas que emanaba de las casas, las familias, los esclavos, los comerciantes, los soldados y los gladiadores.
Todo había sido reemplazado por una necrópolis sepultada bajo cenizas durante casi 2000 años. Corrí hasta que vi luces, y no me detuve hasta que atravesé lo que parecía una lona y caí con fuerza sobre un pavimento de piedra irregular. Debí de desmayarme porque lo último que recuerdo es un par de manos que me agarraban. Comencé a gritar hasta que vi que era una mujer con el uniforme de los carabineros italianos locales. Otro policía corrió hacia nosotros con una linterna y una radio que emitía estática y conversaciones lejanas. De repente, las ruinas que tenía detrás volvían a ser solo ruinas, ruinas bien conservadas, pero ruinas al fin y al cabo. Tras un breve interrogatorio, una ambulancia me llevó a un hospital de Nápoles. El médico dijo que sufría de deshidratación y una leve conmoción cerebral por la caída tras golpearme la cabeza contra la piedra irregular. Sin embargo, la policía no estaba nada contenta conmigo, calificándolo de allanamiento de morada. La policía vino a mi habitación del hospital y me preguntó qué había estado haciendo en Pompeya tan tarde por la noche. Simplemente les dije que me había emborrachado. Trepé una valla, vagué por la ciudad y me perdí. Por supuesto, no mencioné la casa en la que estaba, ni el nombre de Clara grabado en la pared, ni a la mujer que podría o no haber sido Sophie. Probablemente me habrían internado para una evaluación psicológica si les hubiera dicho que viajé en el tiempo y terminé en Pompeya durante el reinado del emperador Tito. De hecho, empiezo a pensar que estoy loco. A pesar del robo, tuve suerte de que la policía no me acusara. Pero sí me impusieron una multa de 100 euros por estar manifiestamente ebrio en la vía pública. Un par de días después de que la policía me visitara, me dieron el alta del hospital. Regresé al albergue para ver cómo estaba Sophie, pero ya no estaba, al igual que los otros mochileros alemanes con los que había estado bebiendo. Pregunté al chico de recepción por ella, y me dijo que simplemente se había marchado, que sus cosas seguían en el hostal, pero que nunca había vuelto a por ellas. Eso fue hace 3 días. Todavía no sé si ella existió de verdad. O si formaba parte de la memoria de la casa, enviada para atraerme de vuelta. O tal vez sí era real, pero el poder que ese lugar ejercía sobre ella era mucho mayor que ella, y nunca logró escapar. Ahora que lo pienso, debí haberla agarrado de la mano cuando corrí hacia las voces, pero no lo hice. Donde quiera que esté, espero que sea feliz. Tomé un tren de regreso a Roma todavía con la cabeza vendada por la herida del hospital. Una semana después, abordé un avión de vuelta a Oregón. Pero aquí está la cuestión. A veces, justo antes de dormirme, huelo a lavanda. Y en mis sueños, siempre camino descalza por un largo pasillo de mosaico, hacia una voz que me llama de vuelta. Claira. Ready. Tomum. No he vuelto a Pompeya desde entonces.